Manifestar es posible si sabes cómo hacerlo. Y hoy te doy las claves desde esa finísima línea en la que se unen lo místico y lo científico, porque desde una narrativa místico-científica, y te diré que yo estoy en ambos mundos, es posible crear la realidad que deseas. Sí, es posible. La clave está en saber cómo interactúa tu conciencia con el campo de posibilidades infinitas que existe en el universo, porque existe. Esto no va de creer o no creer, existe aunque tú no creas. Imagina que el universo no es algo fijo, que ya sabemos que no lo es, pero imagina también que es un campo de infinito de posibilidades, ¿no? Esperando ser observado. Durante siglos pensamos que la realidad era objetiva, era sólida, era externa, pero en el siglo XX llegó la física cuántica y rompió esa ilusión. Descubrimos que las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, o que dos partículas pueden influirse instantáneamente aunque estén separadas por miles de kilómetros, y que al final, en el nivel más profundo, lo que existe son probabilidades. Eso es lo único que existe en el universo, probabilidades y posibilidades. Entonces, ¿y si manifestar no fuera magia, sino entender cómo interactúa tu conciencia con ese campo de posibilidades? Hoy voy a explorar contigo 8 hacks, 8 datos súper impactantes de metafísica y física cuántica que te van a explotar la cabeza. Y no te asustes, te lo voy a hacer y decir todo de una manera muy light, muy sencilla, para que lo puedas entender sin tener conocimientos previos y sobre todo lo puedas aplicar. Estos 8 hacks te van a llevar a comprender básicamente por qué la manifestación sí funciona, pero sobre todo, ¿qué papel juegas tú en ello? Porque, spoiler, la manifestación, la ley de la atracción, la ley de la resonancia no van de tumbarse en el sofá y empezar a repetir en piloto automático: quiero un Lamborghini, quiero un Lamborghini, quiero un Lamborghini, quiero salud, quiero salud, quiero salud, quiero encontrar pareja, quiero encontrar pareja, quiero encontrar pareja. No, de hecho es básicamente todo lo contrario. Preparados para lo que se viene. Vamos con los 8 hacks súper potentes que si les aplicas van a cambiar tu realidad desde ya, desde absolutamente ya. Primer hack. Esto es algo muy poderoso, ¿vale? Quédate con estas palabras. Coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es un estado de tu cuerpo, un estado fisiológico en el que tu corazón, tu respiración, tu sistema nervioso autónomo, todo se sincroniza. Y cuando esto sucede, tu mente, tus emociones, ¿no?, se sincronizan también. Y ahí está lo interesante, porque entonces tu cuerpo empieza a repararse desde adentro hacia afuera. Recuerda que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Lo primero que debes entender es esto: cuando entras en un estado de coherencia cardíaca, puedes modificar tu ADN. Estás literalmente reparando tu cuerpo y tu ADN con el potencial enorme, por supuesto, que esto conlleva. O sea, te lo repito, porque estás escuchando bien. Tu corazón puede influir en tu propio código genético. Y eso es algo que además está respaldado por la ciencia. Entrar en coherencia cardíaca significa alinear tu cerebro y tu corazón, hacer que vibren juntos, en armonía, sin separación. Ahora bien, ¿cómo se logra esto y qué implica realmente? Pues hay varias clínicas e institutos en el mundo dedicados no solo al estudio del corazón desde el punto de vista puramente biológico, ¿no?, sino también explorando las capacidades extraordinarias del corazón. De hecho, el principal instituto está, bueno, por cierto, en Estados Unidos, allí donde va a ser si no, ¿no?, donde invierten pues en todo esto. O sea, maravilla y aplauso para ellos, y han demostrado que el corazón tiene habilidades que ahora la ciencia empieza a reconocer, ¿no?, a aceptar que son así, porque os diré que le cuesta, o sea, al bloque duro de la ciencia todavía le cuesta, pero bueno, ya se empieza a reconocer porque no les queda más remedio. ¿Y qué habilidades son? Telepatía, intuición profunda, precognición, es decir, la capacidad de adivinar el futuro antes de que suceda. Bueno, obviamente antes de que suceda, porque si no, no es el futuro. Por eso muchas veces llamamos corazonadas, ¿no?, a esa sensación de cuando sabemos que ocurre algo antes de que ocurra. Es tu corazón conectándose con la información del universo, con la energía de tu vida. Somos muchos ya los expertos en conciencia cuántica que sabemos que entrar en coherencia cardíaca pues no es solo un ejercicio espiritual, va mucho más allá, es un acto biofísico, un acto cuántico, porque al hacerlo
tu cuerpo empieza a repararse, tu ADN se repara, tus células reciben, ¿no?, la señal pues, de bienestar, de sanación. Y esto no es solo teoría. La epigenética, que ya sabéis que yo vibro en epigenética total, en mi primer doctorado investigué mucho sobre epigenética y en mi libro la epigenética también tiene un papel muy, muy importante en los procesos de sanación, pues la epigenética nos muestra que podemos modificar la expresión de nuestro ADN según el ambiente, según nuestros pensamientos, según nuestras emociones, ¿no? Porque cada momento de estrés o de gratitud o de alegría o de envidia o de enfado está cambiando tu cuerpo a nivel molecular. Y aquí viene lo más importante, que tu ADN, que ya sabemos que es modificable, determina tu vibración energética. Y esa vibración es la clave de lo que atraes en tu vida. Así que cuando entras en coherencia cardíaca, no solo te sanas, sino que modulas tu frecuencia y abres la puerta a lo que deseas atraer. Mística y ciencia confluyen, yo digo maravilla. Te propongo un ejercicio de coherencia cardíaca muy sencillo para que lo puedas hacer desde tu casa, desde donde estés ahora. Mira, hazlo conmigo. Cierra los ojos, respira profundamente por la nariz y suelta por la boca. Y siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación y se relaja con cada exhalación. Coloca una o ambas manos sobre tu corazón y permítete sentir su latido, su ritmo, su energía. Estás enviando atención y amor a tu propio centro energético. Concéntrate en 3 cosas por las que estés profundamente agradecido. Piensa en la primera, respira, siente gratitud y quédate ahí. Ahora piensa en la segunda, lo mismo, respira, siente esa emoción, ¿no?, de gratitud fluyendo en tu cuerpo, fluyendo en tu pecho y quédate ahí. Y por último, haz lo mismo con la tercera, respira, deja que la gratitud llene tu corazón y quédate ahí. Verás, este simple acto hace que el nervio vago, del que ya os he hablado en otros vídeos, ¿no?, que se extiende por todo tu cuerpo y que se llama nervio vago, que realmente es el 10º par craneal, no porque sea vago, sino porque vaga por todo tu cuerpo, ¿no? De hecho es el principal nervio de tu sistema nervioso parasimpático, del sistema que tiene que ver con la relajación y la reparación. Pues esto hace que básicamente a nivel fisiológico el nervio vago, que es el gran modulador del eje cerebro, corazón, intestino, pues precisamente este sistema permite que tu corazón bombee, que tus pulmones respiren y se abran los bronquios con más amplitud, que tu cuerpo de alguna forma sane de manera automática. Por lo tanto, estás entrando en un estado que desde la ciencia moderna, ¿no?, pues reconocemos como coherencia alfa, como sanación celular y como reparación del ADN. Entonces, cuando abres los ojos después de este sencillo ejercicio, que aparentemente es un ejercicio muy tonto y que si le puedes hacer en tu casa, yo te diría que lo alargues más minutos, pero si lo has hecho bien y lo has hecho con intención, vas a notar un cambio sutil, sí, sutil, pero profundo. Estás más presente, más vivo, más conectado y tu energía ha cambiado y eso afecta a tu vibración. Tu realidad, cuando esto se repite muchas veces, cambia. Y yo sé que tú te miras y tú vas a decir, bueno, pero yo no noto ese cambio energético, ese cambio, ¿no?, de vibración en mi cuerpo. La vida no va de ver para creer. Te diré que la vida va mucho más de creer para ver. Segundo hack. El universo es energía organizada. La famosa ecuación de Albert Einstein, E igual mc², es decir, la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, demuestra que materia y energía son lo mismo, pero en diferentes estados. Tu cuerpo no es sólido en esencia, es energía estructurada y cada átomo está compuesto casi completamente de espacio vacío. De hecho, al 99,99999% del átomo es espacio vacío y en ese espacio vacío hay campos electromagnéticos. El electrón no es un puntito o una bolita que está por ahí orbitando, sino una nube de probabilidad cuántica. Así que ese espacio vacío no es nada, sino un espacio donde existen campos y energía.
y por tanto un espacio de potencial y posibilidad. El 99,9% de ti es eso, potencial y posibilidad de ese potencial. Así que se puede decir que no eres algo sólido moviéndose en un universo sólido. Eres energía interactuando con energía. Yo soy energía interactuando con energía. ¿Y eso significa que puedes doblar la realidad con tu mente? No, pero significa que la separación que percibes es más aparente que absoluta. Y eso cambia cómo te posicionas ante la vida, porque la realidad que quieres está mucho más cerca, o sea, ya existe, de hecho. El tiempo es algo que experimentamos en esta realidad, pero el tiempo como tal no existe. Pasado, presente y futuro coexisten en bloque, o sea, desde la física cuántica, cada decisión cuántica genera ramificaciones del universo, o sea, todas las posibilidades ocurren y no hay una única línea temporal o una única línea de tiempo. Y esto significa que el tiempo es emergente, no fundamental. Si lo piensas bien, al tiempo solamente le conocemos por el cambio, es decir, por la medición del cambio. No tenemos otra forma de experimentarlo, ¿no? De experimentar el tiempo, pero en un estado sin materia, sin cambio, sin entropía y sin observadores, el tiempo no existe, no existiría a nivel teórico, ¿no? Entonces, esto traducido a la práctica supone que la realidad que quieres y deseas es un potencial posible y que todavía no la has experimentado, pero ya sucede, ya ha sucedido en otra realidad temporal, solo que esa realidad temporal no ha confluido, no se ha alineado con la actual, con la tuya, con la que tú estás viviendo. La manifestación basada en la física cuántica requiere que las líneas temporales que existen como potencial se puedan alinear para manifestarse en tu experiencia presente. O dicho de otra forma, conectar con esa realidad temporal como si ya existiera, porque como os decía antes, de hecho ya existe, aumenta y va a incrementar la posibilidad de que llegue a tu vida, siempre y cuando estés preparado para experimentarla, que esto ya sería entrar en otro tema, pero bueno, lo dejo ahí. Hack número 3. Vamos al siguiente nivel, y esto es física cuántica pura. Las partículas subatómicas que forman toda la realidad no existen hasta que alguien las observa, ¿vale? Cada posibilidad del universo, cada posibilidad necesita un observador para materializarse. ¿Qué significa esto para ti? O sea, ¿en qué se traduce en ti? Pues que cada vez que observas tu vida, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que abrazas, ¿no? Estás dando energía a esa realidad y ayudando a que se manifieste, ojo, para bien o para mal. Entonces, el observador cambia el resultado, pero vamos a ver, no como te lo cuentan en los reels de 1 minuto de Instagram o de TikTok, no. En experimentos como en el de la doble rendija, ¿vale? Las partículas se comportan como onda o como partícula dependiendo de si hay medición, es decir, dependiendo de si hay observación. Pero lo que cambia el resultado, para que me entiendas, no es tu mente, sino la interacción física del sistema de medición. Esto quiere decir que la realidad en su nivel más básico no está definida, no lo está hasta que interactúas con ella. Es tu presencia, tu vibración, lo que hace que en ti cristalice un tipo de realidad u otra. Es decir, la realidad no es fija, es probabilística. Cualquier probabilidad es posible hasta que algo interactúa con ella. Tenemos también el experimento ultra famoso de la paradoja del gato de Schrödinger y el efecto de superposición cuántica, ¿no? Por eso manifestar podría entenderse como convertirte de alguna forma tú mismo en un sistema de interacción constante con, pues con determinadas probabilidades. Pero vamos a aterrizar esta información, vamos a bajar la tierra. Ejemplo, si quieres salud, no observes la enfermedad,
no te quedes hablando siempre de los síntomas, no te apegues a mirarte desde ahí, no te etiquetes como enfermo, observa otra posibilidad, obsérvate con salud, sintiéndote bien, sin síntomas, sin sufrimiento, ¿no? Cada vez que te mires al espejo, sostén esa visión de ti y sosténla en tiempo presente, no como en un deseo futuro de ojalá llegue, sino sosténla en tiempo presente, vívela, siéntela, siente que esa realidad ya existe dentro de ti, porque como os decía antes, realmente ya existe, solo que en otra línea temporal. Entonces, céntrate en sostener una visión de ti alineada con la salud y tu ADN va a empezar a responder. Tu cuerpo va a comenzar a adaptarse y la posibilidad, esa posibilidad de tu nueva realidad se va a materializar. O sea, a ver, obviamente no me entendáis mal y quiero explicarme bien, esto no sucede de hoy para mañana. Si tú empiezas a hacer esto, no esperes un cambio en un día, en dos, en una semana, probablemente ni en un mes. O sea, esto es una cosa que requiere, igual que yo siempre digo a mis pacientes, igual que te ha tomado meses o años enfermar, no esperes muchas veces sanarte en cuestión de horas, de días o de semanas. Ese es cuando, de hecho, cuando se da ese tipo de cambios, hay que desconfiar, hay que dudar. Los cambios, si son para bien, son procesos y son procesos graduales, ¿no? Que requieren pues ir modificando cosas, sobre todo porque no queremos un cambio que de repente parezca que todo súper bien, pero al día siguiente otra vez súper mal. Lo que queremos son cambios que se conviertan en estados permanentes y cuando hablamos de salud, mucho más. No queremos estar bien y a los pocos días volver a tener una recaída brutal. Queremos estar bien y que eso se sostenga, que eso se mantenga, que podamos, ¿no?, abrazar ese estado de salud pues de forma permanente. Y además no se trata de que te lo repitas pues como el que repite un refrán aprendido, ¿no? Tienes que sentirlo, tienes que creer que ya es así, porque una vez más, como es adentro, es afuera. Yo acompaño muchos casos de autosanación y os puedo decir que todo el mundo tiene el poder de enfermar, pero todo el mundo tiene el poder de sanar. Todo el mundo sostiene esa doble posibilidad. De hecho, este es el poder de la conciencia, la intención y la manifestación por vibración. Es física cuántica aplicada a la salud y no solo en salud. Esto, vamos a ver, funciona en tus relaciones personales, en tu vida profesional, en tu cuerpo o cómo quieras tener tu cuerpo, en tu economía, en un negocio que quieras emprender, en una amistad que quieras recuperar o que quieras cambiar el tipo de vínculo, en cualquier cosa, básicamente, ¿vale? Se trata de que cada vez que observas aquello que quieras cambiar, lo observes de una manera en la que lo que querrías que fuera, por así decirlo, tienes que verlo desde otra línea temporal en la que ya existe, porque es que cuánticamente ya existe. Yo sé que esto, si no estás familiarizado con esto ni conoces nada de física cuántica, te puede sonar entre místico, mágico, chamánico y locura mental, pero no me creas solo a mí. Lee, investiga, documéntate, busca por tu cuenta, ¿no? Y verás que todo esto que te estoy diciendo te estoy intentando sintetizar una realidad que realmente es mucho más compleja, pero te la estoy intentando aterrizar de forma sencilla o lo más sencilla posible que sé para que la puedas aplicar. Y es así, es decir, esto cambia la realidad cuántica a tu favor, pero ojo, no porque la cuántica quiera beneficiarte, o sea, a la cuántica le das igual, sino porque son principios universales que operan así. Creas en ellos o no creas en ellos, son principios universales. Esto es como la gravedad. Tú puedes creer en la gravedad o no creer en la gravedad, que si dejas caer algo, es que da igual, se va a caer igual, incluso aunque no creas en la gravedad. Pues estos principios universales a nivel cuántico sucede lo mismo. Y podrás decir, pero Inés, esto es caminar por fe y no por vista, porque al final la manera en la que opera la cuántica no es tan fácilmente visible ni medible en nuestros procesos cotidianos, ¿no? Pues a ver, sí, es decir, enfocarte en esa realidad y hacer que suceda. Pues sí, es caminar por fe y no por vista, pero es que, y además obviamente no es fácil, ¿no? Y no es fácil para las personas apegadas a la lógica, algo que a mí también me ha sucedido. No es fácil tampoco para las personas que se sientan
pues perdidas en la vida, ¿no? No es fácil tampoco para las personas inseguras o con un nivel importante de inseguridad. No es fácil para las personas complacientes, para las personas conformistas, para las personas que buscan resultados rápidos. No es fácil. Por eso tan pocas personas manifestamos y conseguimos, porque hay que salvar esas dificultades. Y eso es exactamente lo que me gustaría que sucediera, que pudieras experimentarlo tú también, porque esto no va, como te decía antes, de que me creas. Puedes creerme o no creerme, esto opera igual. Entonces, lo que yo quiero es que tú lo experimentes para que tú veas que sí funciona, o sea, que es así, que no es que yo lo diga, que es, simplemente es. Y yo misma lo he experimentado muchas veces, pero muchas, decenas de veces, diría yo, lograr absolutamente todo lo deseado. Incluso os diré que hasta el punto, pues, de pasarlo mal por haber conseguido todo, que eso es, yo pienso que no sé si la peor, pero desde luego una de las peores cosas que le puede pasar a alguien, ¿no? Quedarse sin deseos porque están todos cumplidos, ¿no? La mayoría de la gente pues no entiende esto porque nunca ha llegado a ese estado. Ahí te toca reinventarte, reconfigurar tu realidad y desear pues desde otro lugar, ¿no? Bueno, es un trabajo interno que es complicado, pero bueno, que cuando le haces pues es muy enriquecedor y te permite colocarte y vivir pues desde otro lugar. Obviamente, todos estos principios de manifestación que están sólidamente apoyados en metafísica y física cuántica son principios que acompañan siempre a la acción. O sea, no estoy hablando en ningún momento de la metafísica que te venden en Instagram o en TikTok, que es como una especie de metafísica de sofá en la que no sirve para nada, más que para, bueno, pues con perdón, para llenar a la gente de falsa ilusión o de falsa esperanza y para amasar likes de personas que están desesperadas por conseguir sus sueños pensando que lo van a lograr sin hacer nada. Esto no tiene nada que ver. Esto de lo que yo te digo son los principios de la manifestación desde la base de la metafísica y de la física cuántica, es decir, bajados a tierra, aterrizados y comprendidos desde una lógica mayor que explica cómo está operando y por qué sí la manifestación funciona. Y la clave está en la intención, la fuerza de tu mente aplicada de manera consciente y sin que entre en conflicto, ojo al dato, que no es sencillo, con tu inconsciente. Y no es fácil porque imagínate, desear algo con todas tus fuerzas y encontrar que tu entorno no lo apoya. A veces no te lo dirán de forma explícita, pero puede haber miradas, sensaciones, ¿no? Tú sabes que eso pueden pensar que es una locura, que no tienes nada que hacer, que no lo vas a conseguir. Tú sabes y sientes que no te están apoyando, ¿no? Y eso es un palo para la mente racional. O también cuando surgen más problemas que facilidades, ¿no? Una vez que hayas comenzado a rodarte en el camino. Pues bien, si eres capaz de encontrar en esos obstáculos un motor que te impulse, ¿vale? Y de alguna forma desapegarte de las personas que no creen en ti, lo tienes hecho. Aunque también puede ser, por eso es lo que te decía antes del inconsciente, que seas tú el que no crea realmente en ti, ¿vale? Porque puede ser que a nivel consciente tú quieras algo y lo tengas súper claro, pero a nivel inconsciente haya un conflicto. Y si tú no desenredas eso, no deshaces ese nudo o de alguna forma no lo descubres, pues tú piensas que estás operando con algo que tú crees conscientemente, pero realmente desde donde estás operando es desde ese inconsciente que no quiere eso que tú sí pensabas que sí. O que estés manifestando desde la carencia, ¿vale? Porque cuando deseas algo con mucha fuerza, el mensaje que estás mandando al universo es: lo quiero porque lo necesito. Y si lo necesitas es porque no lo tienes, es decir, ahí estarías vibrando en carencia. Por eso tienes que manifestarlo como si ya fuera real, porque ya lo es, como te decía antes, cuánticamente ya ha sucedido. Y cuando sucede, pues te aseguro que no es coincidencia, es manifestación cuántica pura. La realidad se crea primero en la mente y luego se materializa fuera. Siempre es así, las 3 S, siempre. Entonces nombra las cosas como si fueran,
para que sean. Si creas esa realidad en tu mente, la sientes, la vives en presente, llega. La física cuántica respalda que tu intención pueda atraer esa realidad. Y esto nos lleva al cuarto hack, y es que el entrelazamiento cuántico demuestra que dos partículas pueden seguir unidas y correlacionar en sus estados, ¿vale? A distancia, o sea, a miles, incluso a millones de kilómetros de distancia. Es decir, te lo explico sencillo, dos partículas que en un momento dado estuvieron unidas, lo siguen estando a nivel energético para siempre, incluso aunque estén separadas a distancia, e incluso aunque esa distancia estemos hablando de muchísimos kilómetros. Y además sus estados se comunican, y además modificar una de ellas altera el estado de la otra. Esto Einstein le puso un nombre muy apropiado, que es acción fantasmal a distancia, obviamente, ¿no? Por razones obvias. Entonces, ¿cómo aplica esto a tu vida? Que aquí viene lo interesante, ¿no? Vamos a bajar y aterrizar la cuántica a la manifestación y a tu vida. El universo no está compuesto de cosas aisladas, está compuesto de relaciones, ¿vale? Y tú, yo, de todos, eres un nodo en esa red de relaciones, de tal forma que cuando cambias internamente, todo cambia, tu conducta, tus relaciones, tu entorno, tu salud, tu economía, etc. Y ese efecto dominó es el que se siente como manifestación, ¿vale? O sea, el entrelazamiento fue descrito en la famosa paradoja EPR de Einstein, Podolsky y Rosen, en la que sucedió, ¿no? Pues lo que os he dicho, o sea, que dos partículas que han interactuado en un momento dado, aunque luego hayan sido separadas a distancia, a mucha distancia, quedan unidas, quedan vinculadas, quedan entrelazadas, y en la modificación de una altera de forma instantánea a la otra. De hecho, es como una especie de comunicación instantánea a nivel energético, ¿no? Y esto, más allá de que te pueda parecer pues muy fuerte o muy tal, plantea algo muy profundo, y es que, como te decía, la realidad fundamental no está compuesta de objetos independientes, está compuesta de relaciones. Y esto cambia el paradigma, porque durante siglos se ha pensado que primero existen las cosas, ¿vale? Y luego esas cosas interactúan entre sí. Pero la física cuántica nos está sugiriendo algo distinto, y es que primero va la relación y luego de esa relación emergen las cosas. Te recuerdo, momento Big Bang, ¿vale? El universo emerge de un vacío cuántico con fluctuaciones, y gracias a esas fluctuaciones cuánticas, esa energía pudo transformarse en partículas y antipartículas, y luego ya con el tiempo, pues formar átomos, estrellas, planetas y nosotros. Entonces, ¿vale? Entonces, cada materia actual proviene de la energía primordial del universo temprano, así que básicamente, todos venimos de lo mismo, ¿vale? Y somos co-creadores, esto es muy importante, co-creadores del universo, y estamos conectados. Es decir, tú no eres una entidad aislada en un universo externo, eres un nodo dentro de una red de interacciones, y eso, precisamente eso, es lo que da posibilidades infinitas de transformación. Esto no significa que tus pensamientos puedan, ¡boom!, ¿no? Viajar por el campo cuántico y mágicamente pues atraer cosas. No, pero tu estado interno sí modifica el patrón de interacción. Entonces, muchas veces lo que sucede además en estados, en sistemas complejos, ¿no? Como en biología, economía, relaciones humanas, que pequeños cambios internos pueden generar grandes efectos emergentes externos. Y si la realidad está hecha de relaciones y tú cambias tu forma de relacionarte con la realidad, estás cambiando el resultado de la red y por ende el de tu realidad. Y esto nos lleva al hack número 5. Vamos con el siguiente hack, que esto te va a volar la cabeza. Tú eres luz y emites luz. Déjame que te explique. Cuanto más salud tienes, ¿vale? Más energía tienes y más coherencia cardíaca tienes y más alineado estás a nivel consciente e inconsciente, y por lo tanto, más luz emites al universo. Además, ¿qué pasa? Pasa que se da un efecto bidireccional de salud con el ADN y con el universo, de tal manera,
¿vale? Que esa luz afecta directamente a tu ADN y tu ADN a su vez influye en esa luz que estás emitiendo al universo, o sea, es como un circuito, ¿vale? Que se retroalimenta, pero lo bueno de este circuito es que no es un circuito cerrado, así que de alguna forma está dependiendo de ti y por eso tú puedes hacer cosas que cambien el resultado. Aquí viene lo interesante, ¿no? Porque al final todo en el universo cuántico, todo es luz. Y cuanto más grande sea esa luz, más poder de atracción y de manifestación tienes. La física cuántica lo ha descubierto ya. Somos partículas de luz en constante vibración. Cuando una persona está enferma, ¿no? o en incoherencia, esa luz se apaga, se vuelve tenue. Sin embargo, cuando estamos en coherencia, saludables, agradecidos, conectados, viviendo desde el amor, nuestra luz brilla intensamente. Yo esto además lo veo cada día en mis pacientes. La salud es un estado de alta energía en coherencia y por tanto alta vibración, mientras que la enfermedad es un estado de baja energía e incoherencia energética y por lo tanto pues baja vibración. De hecho, te han hecho creer que tu salud depende de factores externos, ¿no? De la genética y de mil cosas más que ya os las he contado pues en muchos vídeos, aunque no me canso, yo seguiré hablando de eso. Igual que la solución que te dan desde fuera, ¿no? Fármacos, tratamientos invasivos, etcétera. Ese es el discurso oficial de la ciencia, de la parte de la ciencia que está secuestrada por la industria, ¿vale? El resto de la ciencia no. Yo soy investigadora, soy científica, pero no estoy secuestrada. Por eso siempre digo que la causa, para bien y para mal, está siempre en ti, en tu interior, ¿no? Con todo lo que eso supone y proyecta a nivel se proyecta a nivel pues, de hábitos, de estilo de vida y demás. Y en última instancia, como la causa de tu salud o de tu enfermedad está en ti, también está en ti cambiarlo. De hecho, todas las enfermedades, siempre lo he dicho, o sea, las enfermedades son psicosomáticas. El cuerpo no enferma porque sí, un órgano de repente no deja de funcionar o no se colapsa porque sí. Somos un todo. De hecho, en otras culturas, mente, cuerpo, el tratamiento va, energía, todo va unido. Se entiende a la persona como un todo y cuando algo falle lo que falle, el tratamiento siempre es integral. No nos podemos, como os he dicho otras veces, ¿no? Separar por partes o como si fuéramos piececitas de un Lego. No tiene ningún sentido. No somos un coche que tú le quitas ahora no sé qué del motor, luego una luz, luego no. Nosotros funcionamos todo de manera íntegra, en conjunto, global. Por eso la sanación, el tratamiento, el enfoque siempre es completo. Y la conexión cuerpo, mente, emociones y plano energético es total. Por eso cada pensamiento negativo, cada emoción reprimida, cada modificación epigenética fruto de malos hábitos, etcétera, disminuye nuestra luz y nuestra salud. Mientras que, por supuesto, cada momento de coherencia, de abundancia, de gratitud, de amor, de alineación, ¿no? Con el propósito de vida, pues activa nuestra sanación cuántica. Entonces, recordando un poco el punto que os decía antes, ¿no? Una persona que entra en coherencia cardíaca cuando realmente pues está feliz, está contenta, tiene salud, se siente agradecida, pues es entonces cuando su vibración se alinea con la luz, con la energía vital y eso tiene un efecto increíblemente poderoso. Recuerda, la luz es vibración y vibraciones similares se atraen entre sí, mientras que las vibraciones diferentes, ¿no? o distintas se separan. Esto no solo ocurre en tu cuerpo, esto ocurre en tu economía, en tus relaciones. Es que, o sea, repito, son leyes universales, son leyes que operan en general, o sea, es algo de un marco universal y epistemológico global. Y si no estás vibrando alto, da igual cuánto te esfuerces, tu vida va a ser una carrera de obstáculos y en alguno de ellos, como mínimo vas a caer si es que no caes en todo. Por eso la abundancia es tan endogámica, es decir, porque el que más tiene es el que más ha sabido atraer y todo depende de cómo estás tú internamente, de tu luz y de tu energía. Yo sé que tienes que tener
Bueno, pues la mente un pelín abierta para comprender esto y no pensar que te estoy hablando en mitad de un brote psicótico. Pero como te decía antes, lo mejor que puedes hacer no es creerme. De hecho, no me creas, experiméntalo por ti mismo, ¿vale? O por ti misma. Y además es que eso es lo que, y es el objetivo de este vídeo, si no, no lo haría. El objetivo es que tú lo puedas experimentar, igual que yo lo experimento y que llevo pues muchos años experimentándolo. Y nos vamos al sexto hack. Hack número 6, ¿vale? Este es fuerte, es muy fuerte. Quizás, fíjate, no sé si sabría hacer un ranking, pero igual el más fuerte. Entramos en un tema apasionante, de hecho muchos pues me habéis escuchado ya hablar de ello en varios vídeos y bueno, mis pacientes por supuesto en muchos momentos del tratamiento. Heredamos memorias de nuestros ancestros, ¿vale? De hecho, te diré que todo lo que pensabas que era solo tu vida, en realidad está profundamente, pero profundamente conectado con los sistemas de creencias de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y se suele decir que es hasta la cuarta generación. Bueno, yo habitualmente suelo trabajar hasta la tercera generación y suele ser suficiente, aunque es verdad que en algunos casos pues se puede uno remontar a la cuarta o incluso a la quinta generación. Estoy hablando de un enfoque terapéutico de salud transgeneracional y de biodescodificación donde se explica cómo las memorias celulares condicionan nuestras decisiones de manera inconsciente generación tras generación y que muchas veces los traumas no resueltos son heredados, al igual que se hereda el color de ojos, la estatura o la complexión física, heredamos también las memorias emocionales, especialmente aquellas memorias emocionales que no han sido resueltas, que han quedado en el inconsciente, que han sido enterradas y que pues no han tenido un cauce o una salida sana. Es decir, heredamos información emocional, porque tanto lo emocional como lo físico es información y la información es energía heredada y heredable. Hay además muchas enseñanzas místicas con soporte científico que nos dicen que las maldiciones familiares están codificadas en el ADN de nuestros antepasados y de, pues al final, de nuestros patrones de pensamiento y de sentimiento. Y eso, en consecuencia, pues afecta a nuestra vida hoy. Por eso, una de las cosas que yo trabajo siempre o muy frecuentemente para sanar a las personas es desde la epigenética transgeneracional, que es súper poderosa, pero súper poderosa para resolver y sacar a la luz causas de enfermedad física y psíquica que no pueden verse o no pueden encontrarse de otra manera en la historia clínica o en la historia ontológica de la propia persona y que hay que rastrear más allá, hay que ir generaciones más atrás. También sucede en otras ocasiones, y de hecho no es infrecuente, de hecho suele ser bastante frecuente, que incluso aunque haya motivos en la propia historia vital de la persona, también es necesario tirar del hilo e ir más atrás, porque ahí también hay causas a nivel del origen de esos problemas de salud. Y es en esos casos cuando hay que irse al transgeneracional y a la epigenética transgeneracional, en los que, bueno, pues es uno de los pilares, no el único obviamente, pero es uno de los pilares para sanar. Porque como ya os comentaba antes, antiguamente, hasta hace unas décadas, se pensaba que el ADN era inmutable, que era sólido, pero ahora sabemos, ya sabemos, es que ya lo sabemos, que el ADN se modifica en función de nuestro entorno, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de las emociones inconscientes que no sabemos, de nuestro estilo de vida, de muchísimas cosas, ¿no? Y por supuesto, de memorias de nuestros ancestros que se pueden activar y otras, sin embargo, permanecen dormidas. Entonces, todo eso va codificado vía ADN y se puede activar o desactivar, es decir, botón de on o botón de off a través de la epigenética. Por eso también podemos ver cómo dos gemelos idénticos pueden terminar viviendo vidas totalmente diferentes, incluso a nivel físico, a nivel emocional y a nivel de salud. La buena noticia, ¿vale?, es que, rescato otra vez el término que te dije al principio de coherencia cardíaca, por eso te dije, quédate con esas dos palabras. La buena noticia es que en coherencia cardíaca, elevando tu vibración y potenciando la luz que emites, ¿vale?, en términos energéticos, puedes alterar tu ADN, como te decía antes, y desbloquear partes dormidas o cambiar incluso completamente tu destino. Porque recuerda, no estás destinado, estás programado.
Y cambiar la programación cambia tu vida. Como ves, si sigues la ruta, ¿no? La ruta adecuada o la vía adecuada, todos los caminos terminan llevando a Roma. O sea, al final estamos hablando de lo mismo, pero desde diferentes prismas. Y vamos al séptimo hack. ¿Sabías que tu corazón emite una señal electromagnética mucho más poderosa que la de tu cerebro? Y esa señal interactúa directamente con el campo cuántico. Por eso no atraes con la mente, atraes con el corazón. Por eso la ley de la manifestación, de la resonancia, no va de pensar, va de sentir en tiempo presente. Tu corazón no es solo una bomba de sangre, tiene su propio cerebro, sus propias neuronas, sus propias emociones. El corazón tiene una red propia de neuronas llamada sistema nervioso intracardíaco y emite una frecuencia vibratoria hacia el campo cuántico. ¿Y esto qué hace? Que se conecte con todo lo que le rodea. Esta es la verdadera base de la ley de la resonancia, ¿no? La famosa ley de la atracción. Aquello con lo que tú resuenas, lo atraes. Por eso también siempre tiendes a juntarte con personas que vibran igual que tú, tiendes a vivir en barrios o en zonas o en niveles económicos similares, tiendes a, bueno, ¿no? Al final a hacer todo tu mundo coherente con lo que tú eres y desde donde tú vibras, porque la resonancia lo gobierna todo, tu salud, tus relaciones, tu economía, tu realidad, ¿no? Incluso, ojo, aunque no te guste, ¿vale? Pero tu resonancia lo mantiene porque genera resistencia al cambio. La resonancia busca, valga la redundancia, resonar con lo similar. Entonces, aquello que no resuena de la misma manera, de alguna forma es como que lo aleja. Esto sería como el ejemplo de los imanes, ¿no? Solo que en el caso de los imanes lo similar se repele y lo diferente se atrae. Aquí es justamente al revés, pero para que me entiendas el ejemplo, ¿no? Si tú pones dos imanes, siempre hay de una cara que se van a atraer, o sea, es magnético, es instantáneo, y hay otra cara cuando están en el mismo polo, que se van a, que tú no, a ver, si quieres fuerte les juntas, pero te va a costar mucho. Bueno, pues a nivel universal, ¿no? De la ley de la resonancia es precisamente al revés, es lo similar, lo que se atrae y lo distinto, lo que se repele, lo que genera resistencia. Pero te pongo este ejemplo para que me entiendas. Por eso hay tanta dificultad y por eso cuando uno quiere atraer algo, la clave es el cambio dentro de uno mismo. Si tú empiezas a vibrar en otra frecuencia, si tú comienzas a ser, ¿no? Y a emitir esa luz y tú te alineas, ahí tú estás vibrando y tú estás emitiendo una frecuencia vibratoria a nivel cuántico que te va a sintonizar con aquello que tú quieras. Es decir, no es que vaya a llegar de repente a ti mágicamente, esto no es magia, pero sí vas a estar en un estado de alineación más coherente a nivel energético con el universo para que tú empiece a llegar a tu vida progresivamente esa realidad con la que tú ya estás vibrando, aunque todavía no la estés experimentando. Y es por eso que en un estado de coherencia cardíaca tienes la llave para manifestar, para sanar y para crear tu vida, pero no solo tu corazón, ¿no? Como te decía antes, genera un campo electromagnético, también lo hace todo tu cuerpo. De hecho, tu cuerpo físico genera un campo electromagnético que puede expandirse hasta 3 metros más allá de tu cuerpo. No 1, no 2, 3, ¿vale? Y que además se ha demostrado que cambia en función de tus pensamientos y de tus emociones. O sea, literalmente es como que fueras un wifi que se conecta con las energías externas. O sea, imagínate el poder y el potencial de esto. Lo que pasa es que como no lo estás viendo, porque no podemos ver sensorialmente, en este caso con nuestros ojos, o no podemos percibirlo, pues parece que no existe, pero que no existe, o sea, que no lo veamos no quiere decir que no exista y ni mucho menos no quiere decir que no sea. De tal manera que si estás negativo, atraes negatividad, pero si estás en coherencia y en alta vibración, ¿qué vas a atraer? Atraes salud, atraes abundancia, atraes amor. O sea, la clave es mantener la vibración alta constantemente, ¿no? Con gratitud, con alegría, con entusiasmo, con amor propio. La gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Pobreza no en términos solo de dinero, que también, sino pobreza en términos de salud, de espiritualidad, de felicidad, de gratitud, de propósito de vida, ¿no? En general. Observa tu realidad como quieras que sea. Habla de ella como si ya existiera, ¿no? Porque la física cuántica se encargará de materializarla. Y esto nos lleva al octavo hack, el último hack de los que te quería contar. Que hay más, que hay más, pero bueno, que yo lo he dejado en 8. Tu cerebro no distingue del todo
de hecho le cuesta bastante distinguir entre lo imaginado y lo real, ¿vale? ¿Cómo te quedas? Esto no es cuántica, esto es neurociencia, ¿vale? Cuando visualizas algo intensamente, se activan redes neuronales similares, muy similares, a cuando lo experimentas físicamente. De hecho, estudios, por ejemplo, suelen ser muy habituales este tipo de estudios en rendimiento deportivo, que muestran que la práctica mental, ojo, práctica mental, no física, mental, mejora resultados físicos medibles. Es decir, cada vez que ¿cómo lo extrapolamos? Cada vez que tú visualizas tu futuro, no estás pidiendo al universo, estás reconfigurando tu sistema nervioso, ¿vale? Y un sistema nervioso reconfigurado de otra manera, ¿qué hace? Toma decisiones distintas, percibe oportunidades distintas y actúa de forma distinta, de forma diferente, ¿no? Desde fuera parece manifestación, pero desde dentro es neuroplasticidad pura, ¿vale? Realmente, como te decía, estamos hablando de lo mismo, pero desde distintos lenguajes o desde distintos enfoques. Pero si eres una persona muy racional, ¿vale? Pues igual te quedas más tranquilo con este enfoque de neuroplasticidad y de neurociencia, que es un enfoque que aterriza más lo científico que lo místico, ¿vale? Y te ayuda a saber que la manifestación puede explicarse desde la neuroplasticidad y desde el potencial neuronal no utilizado. Además, hay un sesgo atencional que crea tu realidad subjetiva, de manera subjetiva, y es que tu cerebro filtra el 99% de la información, es decir, el sistema reticular activador es el que decide qué es relevante, qué va a entrar dentro de tu campo a nivel cerebral, a nivel mental, de tal forma que si decides, entre comillas decides porque es inconsciente, que algo es importante, empiezas a verlo por todas partes, ¿vale? Esto no es magia, es biología, o sea, no atraes lo que quieres, te vuelves consciente de lo que antes ignorabas y cuando lo ves, actúas sobre ello y cuando actúas, cambia tu realidad. Pero además sucede también otra cosa y es que nuestro pensamiento consciente solo es del 3 al 5% de nuestro pensamiento total. Esto quiere decir que del 95 al 97%, ojo, es que es mucho, del 95 al 97% de nuestros pensamientos diarios, que son miles, no sé exactamente, una vez lo leí, pero son miles, son como 40.000, 50.000 por lo menos al día, ¿vale? Son inconscientes, están gobernados o están regidos por el inconsciente. Y esto supone que como no deshagas los nudos inconscientes, los traumas, los conflictos, las cuestiones reprimidas de tu mente inconsciente, nunca vas a alinear tu consciente con tu inconsciente. Y si tú no puedes alinear tu consciente con tu inconsciente, vas a funcionar desde el conflicto inconsciente, que al no estar alineado no te va a permitir manifestar, básicamente, ¿no? Porque tú eres consciente solo de lo que eres consciente, o sea, vamos a recordarnos y a imaginar la puntita del iceberg, solamente la que vemos, tú eso es lo único de lo que tú eres consciente, pero debajo del mar hay un bloque enorme de hielo, al menos el 95%, del 95 al 97% está enterrado y es desde donde tú funcionas sin saber que funcionas. Por eso el trabajo del inconsciente, los nudos, los traumas, el alinearse, el hacer consciente lo inconsciente, yo siempre hablo de eso, hacer consciente lo inconsciente. Lo decía Freud, lo decía Jung, lo decían muchísimas pensadores, terapeutas, psicólogos, personas influyentes. Es desde donde al final tú puedes alinear tu vida y desde donde tú puedes manifestar. Y ahí reside el verdadero poder. Ahora, quiero que escuches esto con el corazón abierto. Con la mente abierta, pero sobre todo con el corazón abierto. Antes de que algo exista como forma, existe como potencial. Y la metafísica siempre lo dijo, la conciencia no observa la realidad, la participa. Es decir, tú no eres un cuerpo intentando crear, eres una conciencia colapsando posibilidades. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, cada creencia integrada es una instrucción que das al campo, no porque el universo te conceda cosas, ¿no? Sino porque tú eres parte del entramado que las hace emerger. Es que no es lo mismo, por eso no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres
coherentemente, cuando tu mente, tu emoción y tu identidad entran en coherencia, en resonancia. Entonces ahí la probabilidad empieza a organizarse a tu favor. No es magia, es resonancia, no es fantasía, es alineación. Y no es pedir, es convertir. Y cuando te conviertes en la versión que ya vibra esa realidad entonces deja de ser futura y empieza a ser inevitable, se hace presente. Bueno, presente ya es, pero la vives tú en tiempo presente, porque el campo cuántico no responde al ruido, responde a la coherencia, y tú eres mucho más que materia intentando vivir o sobrevivir. Eres conciencia recordando que siempre estuvo creando. Yo me despido aquí y me voy a despedir manifestando para ti que seas también capaz de transformar tu realidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!